después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, y en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo, Dios nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Con el corazón agradecido y salvado, contemplamos el misterio de la encarnación de la mano de María Santísima, y como ella, respondemos a Dios que nos llama. Pongamos a nuestra Madre Patria bajo la protección de María Santísima, amando nuestras raíces, nuestra historia, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Es el primer paso para colaborar por un mundo más humano, más cristiano. Jesucristo, Divino Maestro, modelo de vocación que nos invita a vivir el Evangelio por el camino seguro de la fe, la esperanza y el amor. Danos sabiduría y fortaleza para la misión, y a confiar que estás presente en cada corazón como fuente de encuentro y comunión. María, Madre y Maestra, que tu mirada pura, dulce y servicial oriente nuestra misión de educar y aprender en el camino de la vida y la verdad. Amén. San José, que junto a María tu esposa acompañaste el crecimiento de Jesús en sabiduría y en gracia, ruega por nosotros. A partir de este momento, Radio Buen Anuncio nos invita a compartir la palabra del Señor para este día, a través del programa Gracias Señor, desde Parroquia San Roque, de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina. Muy buenos días, queridos hermanos, querida familia, querida comunidad. Que el Señor les dé la paz. Aquí el Padre Milton, desde la Parroquia San Roque, en este espacio que nos congrega cada mañana. Gracias, Señor, para empezar nuestra jornada con el corazón y los oídos atentos a la escucha del Señor. Hoy, sábado 8 de agosto, segundo día de nuestra novena patronal, la Iglesia nos invita a celebrar a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores de los Dominicos, una de las grandes congregaciones de nuestra Iglesia, surgida en la Alta Edad Media junto con los franciscanos, conocidos como las órdenes mendicantes. Santo Domingo tenía un deseo especial por el conocimiento de la palabra de Dios, de la teología, de los estudios, para conocer más a Dios y salir a predicarlo. Le pedimos hoy su intercesión para que también nos dé la misma docilidad y ganas de conocer la palabra y las cosas de Dios, y nos disponemos para este encuentro. Lluvia, tan penetrante como la espada, es tan potente como una llama, ella es tan firme como una roca. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces, es tu palabra, Señor, que nos ofreces. Abramos el corazón, prestemos mucha atención a tu palabra, Señor, que nos ofreces. Hace libres, todo transforma, nos alimenta, nos acompaña, nos fortalece, nos enamora. Es tu palabra, Señor, que nos ofreces,
y celebramos este encuentro con tu palabra que se nos ofrece, esta palabra que es alimento cotidiano, celebrándolo siempre en la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le pedimos al Santo Espíritu de Dios que sople para iluminar, que sople para movilizar, que sople para disponer al encuentro y a la escucha de la palabra de Dios. Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. Santo Espíritu de los cuatro vientos, sopla en este cuerpo para que viva. Y compartimos hoy las lecturas del sábado de la 18ª semana del tiempo durante el año. Lectura de la profecía de Habacuc. ¿No eres tú, Señor, desde los tiempos antiguos, mi Dios, mi Santo, que no muere jamás? Tú, Señor, pusiste a ese pueblo para hacer justicia. Tú, mi roca, lo estableciste para castigar. Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué entonces contemplas a los traidores y callas cuando el impío devora al más justo que él? Tú tratas a los hombres como a los peces del mar, como a reptiles que no tienen jefe. Él los pesca a todos con el anzuelo, los barre y los recoge con sus redes. Por eso se alegra y se regocija y ofrece sacrificios e incienso a sus redes, porque gracias a ella su porción es abundante y sus manjares suculentos. Vaciará sus redes sin cesar, masacrando a los pueblos sin compasión. Me pondré en mi puesto de guardia y me apostaré sobre el muro. Vigilaré para ver qué me dice el Señor y qué responde a mi reproche. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. En ti me alegraré y me regocijaré y cantaré a tu nombre, oh Altísimo, porque mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti. Te has sentado en tu trono cual juez justo y has reivindicado mi causa y mis derechos. El Señor reina para siempre,
establece su trono para el juicio, gobernará la tierra con justicia y juzgará con rectitud a las naciones. El Señor es un bastión para el oprimido, un refugio en tiempos de angustia. Que en ti confíen los que veneran tu nombre, porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. Canten al Señor que mora en Sión, y publiquen entre los pueblos sus hazañas, pues pide cuentas por la sangre vertida. Se acuerda de los oprimidos y no olvida su clamor. Compasión de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte para proclamar tus maravillas. En las puertas de la hija de Sión, feliz y agradecido estoy por tu salvación. En la fosa que cavaron se han hundido, su pie quedó atrapado en la trampa que escondieron. El Señor se ha manifestado, ha dictado sentencia, y el pecador quedó atrapado en la obra de sus manos. Que vuelvan al abismo los malvados, los que olvidan al Señor. Señor, que el hombre no triunfe, que en tu presencia sean juzgadas las naciones. Infúndeles terror, que sepan los vagados que solo son hombres, porque no será olvidado el pobre para siempre, ni será en vano la esperanza del humilde. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe, y sepan los pueblos que solo son hombres. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. 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 Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua.
Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Jesús le respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio, y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó sano. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Qué lindas palabras aquellas del profeta con las que comenzaba la primera lectura. ¿No eres tú, Señor, desde los tiempos antiguos, mi Dios, mi Santo, que no muere jamás? Tú, Señor, pusiste a este pueblo para hacer justicia. Tú eres mi roca. Qué lindo poder repasar nuestra vida, nuestra historia de fe, descubriendo al Señor y hacerlo oración como lo hizo el profeta. Y podríamos decir: ¿no eres tú, Señor, el que fue mi consuelo en las noches de desvelo? ¿No eres tú, acaso, Señor, el que me iluminó en el camino? ¿No eres tú, Señor, aquel que me levantó cuando la vida la traía arrastrando por el suelo? ¿No eres tú, Señor, el que escuchó y recibió mis lágrimas y respondió a mi oración? ¿No eres acaso tú, Señor, el que me bendice, el que me dice que me ama, el que me hace sentir su ternura cada día? ¿Acaso no eres tú, mi Dios, mi Santo, mi Dios y mi todo? Qué lindo poder, como el profeta, hacer oraciones y sentir de nuestro corazón. Más allá que después el texto continúa como un reclamo al ver la incomprensión ante el dolor de la realidad. Y sin embargo Dios responde a esa plegaria y a ese reclamo diciéndole: pone por escrito que acontecerá. Y si no acontece en este momento, espera, sé paciente, porque vendrá seguramente y no tardará. Saber esperar los tiempos de Dios es algo que muchas veces nos cuesta. Pensamos que sus bendiciones son inmediatas, al instante. Nos frustramos cuando a corto plazo no acontece nada. Y sin embargo el Señor, nuestro Dios, dice: tené paciencia, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El Evangelio nos presentaba aquel milagro de curación, de liberación de aquel demonio, pero más que quedarnos en la liberación, el Evangelio nos invita a centrarnos en la segunda parte, el diálogo entre Jesús y los apóstoles y sus discípulos, porque ellos no pudieron expulsar y liberar a aquel niño de las ataduras de aquel demonio, por falta de fe, dijo Jesús. Y acá viene la enseñanza más grande: si su fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, podrían indicar a aquella montaña que se traslade, y ella así lo haría. No es cuestión de tamaño de fe, no es cuestión de tener mucha o poca, sino simplemente saber que esa fe se haga carne en lo cotidiano. Si fuese la más pequeñita, como un grano de mostaza, haría grandes maravillas encarnándose. Muchas veces le pedimos: Señor, Señor, aumentanos la fe, y sin embargo el Señor nos muestra que no es necesario aumentarla, sino que nos ayude a vivirla, que esa fe, pequeña o grande, sea para iluminar la vida, que esa fe se traduzca en acciones concretas de confianza, de esperanza, de certeza de Dios, aún en medio del dolor. Que esa fe pequeña o grande se vuelva serenidad en medio de las tormentas. Que esa fe pequeña o grande se vuelva certeza de Dios cuando todo alrededor nos hace pensar o creer de que Dios no está. Si tuviera la fe tan pequeña como un grano de mostaza, moverían las montañas.
Así que más que pedirle al Señor que nos aumente la fe, le podemos pedir hoy que nos ayude a encarnar nuestra fe, a hacer la carne, a hacer la vida, a hacer la cotidianidad, para que esta fe en nuestro Dios nos ayude a transformar toda nuestra vida. Y en este segundo día de nuestra novena patronal, en honor a San Roque de Montpellier, estamos iluminados por el capítulo primero de la encíclica del Papa Magnificat Humanitas, llamado Un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. Y el Papa nos invita a recorrer e identificar los inicios de la doctrina social, es decir, la visión de la Iglesia sobre las cuestiones sociales, es decir, sobre la dignidad de la persona humana, sobre el trabajo, la sociedad, la comunidad internacional. Desde una actitud, dice en el número 19, la Iglesia reconoce en los interrogantes y en los desafíos de la época actual el ámbito en el cual ejercer su vocación a la escucha, el diálogo y el servicio, dejándose interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y mujeres de hoy. Es decir, todo lo que afecta a la vida del ser humano tiene que ser iluminado por la palabra de Dios. Y ahí la Iglesia tiene una voz para compartir, tiene una buena noticia para iluminar. Muchas veces se piensa de que la Iglesia no tiene que entrometerse en asuntos temporales, de que la Iglesia muchas veces quiere suplir el rol del Estado o de la comunidad internacional, y sin embargo el Papa nos recuerda de que el Estado, la Iglesia son dos ámbitos separados y tienen que ser independientes en sí mismos, pero tienen que caminar también de la mano, porque la buena noticia ilumina la vida del hombre para llevarlo a su plenitud. Como compartíamos ayer, cuando el rostro humano se desvirtúa, hay que volver a Dios para recordar quiénes somos. Y asume el Papa de que somos compañeros de camino de todos aquellos que aún sin ser cristianos buscan la bondad, buscan el bien común, buscan la defensa de la dignidad de cada persona y la custodia de la creación. Por eso el escuchar, discernir e interpretar los signos de los tiempos se vuelve una urgencia en este tiempo. La doctrina social la asociamos al Papa León XIII con la encíclica Rerum Novarum, pero ahí comienza como oficialmente. Sin embargo, es la síntesis o el punto máximo de una reflexión que la Iglesia ya viene haciendo desde muchísimos años. El término propiamente doctrina social de la Iglesia nos lo regala el Papa Pío II en el año 1950, pero como para poner nombre a una realidad de que la Iglesia ya venía viviendo. Ver la realidad, discernirla a la luz del Evangelio y pronunciar una palabra en fidelidad al querer de Dios. Desde el Papa León XIII hasta nuestros días el magisterio ha ido creciendo, ha ido profundizando, ha ido siendo cada vez más rico en contenido y en expresiones y en actitudes en torno a la vida del ser humano. Él rescata sobre todo en este último tiempo Laudato Si y Fratelli Tutti del Papa Francisco, pero en el documento nos invita a hacer un repaso por aquellos documentos que a lo largo del siglo XX nos hablan de la visión de la Iglesia sobre el mundo de hoy, comenzando por la Rerum Novarum de León XIII, la 40º Anno del Papa Pío XI, que ahí aparece el principio de subsidiariedad, es decir, los más fuertes deben ayudar a los más frágiles. El magisterio del Papa Pío XII con los radiomensajes, sobre todo durante la época de las guerras mundiales. El Papa Juan XXIII con la encíclica Mater et Magistra y Pacem in Terris, y así va acompañando un pequeño recorrido sobre los distintos pontífices hasta llegar al Concilio Vaticano II y a la actualidad sobre la visión de la Iglesia, con esta actitud: ver, observar, discernir, dialogar juntos e iluminar con la palabra de Dios. Así que bueno, nos confiamos en esta mañana de sábado a la intercesión de San Roque de Montpellier. Le pedimos que nos ayude
a seguir descubriendo lo verdaderamente humano, ser custodios de la humanidad, y le confiamos a Él nuestras intenciones. Así que bueno, queridos hermanos, les deseo un hermoso fin de semana, y aquí desde Parroquia San Roque les dejo mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.